El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 10 de enero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Se inició un periodo de incertidumbre y yo diría que oscuro en nuestro país. Tal y como se había anunciado, Nicolás Maduro tomó juramento en el Tribunal Supremo de Justicia en abierto, desafío a la comunidad nacional y buena parte de la sociedad civil organizada en Venezuela. Al mismo tiempo, la Organización de Estados Americanos en sesión permanente acordó no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Maduro a partir de este 10 de enero. Como se esperaba, hubo una cadena de reacciones internacionales rechazando la usurpación del cargo en la presidencia de la República. La Unión Europea lamentó el acto de investidura y recordó que las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de mayo no fueron libres ni justas y sus resultados carecieron de credibilidad. Además, Paraguay rompió relaciones con Venezuela y Perú llamó a su encargada de negocios en nuestro país, mientras Estados Unidos condenó la ilegítima usurpación del poder en Venezuela, reiterando que la Asamblea Nacional es la única rama del poder público debidamente elegida por el pueblo venezolano. Como es natural, hablaremos ampliamente acerca de estos temas durante la tarde de hoy. En rueda de prensa, el presidente del Parlamento, el diputado Juan Guaidó, aseguró que no hay jefe de Estado ni comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y convocó a un cabildo abierto mañana viernes para tratar analizar una ruta para el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Venezolanos en Argentina, Alemania, Reino Unido y España rechazaron la juramentación de Nicolás Maduro. Lo hemos comentado con ustedes. Comienza un periodo inédito en nuestro país en medio de la peor crisis económica que ha conocido Venezuela en su historia republicana. La sociedad debe estar más unida que nunca, esto lo decimos a título personal. Internamente, incluso más allá de nuestras fronteras, ya lo decía Aristóteles, la tiranía tiende a tres objetivos para permanecer en el poder. Uno, que los súbditos, los ciudadanos piensen poco. Segundo, que desconfíen unos de otros. Tercero, imposibilitar sus acciones, a tener en cuenta en esta etapa que nos ha tocado vivir y sobre todo de cara a los retos que tenemos por delante. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de lo que ha ocurrido, bueno, el día de hoy, todo tiene que ver con las redes sociales, el internet, sobre o después de esta juramentación, algunos hablan de autoproclamación de Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, las reacciones fueron prácticamente inmediatas. Vamos a tratar de hablar con uno de los diputados de la Asamblea Nacional, porque el Parlamento tendrá un rol fundamental a partir de este momento, así lo ha reconocido buena parte de la región, de América Latina, del mundo, diría yo. Nos acompaña justamente Américo de Gracia, diputado por Bolívar, dirigente de la Causa R. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, y buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y a que nos escuchan aquí y en el mundo a través de Radio Caracas Radio. Con mucho interés, diputado, de conocer una primera reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, esta juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, al margen, por cierto, de lo que establece nuestra Constitución. No es de extrañar, a la luz de lo que ha ocurrido en nuestro país, la reacción en cadena de la comunidad internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos, que en sesión permanente hoy acordó no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Maduro. Quisiera un primer comentario de su parte, lo escuchamos. Bueno, creo que las condiciones a nivel mundial comienzan a alinearse
posición y a favor del pueblo venezolano de reconocer a Maduro como un dictador, como un usurpador, como una persona que obviamente ha violentado todas las normas constitucionales previstas y la cultura democrática y electoral de todos los países civilizados y, por supuesto, democráticos del mundo. O sea, cuando el Grupo de Lima, la OEA, la Comunidad Europea o el Parlamento Europeo, Estados Unidos, los vecinos, que no es cualquier cosa, que son Brasil y Colombia, por ser las víctimas directas de justamente la diáspora que hoy sacude prácticamente al mundo y América Latina de manera especial, pero que estos países, Colombia y Brasil, son los primeros grandes receptores porque le transferimos justamente un cúmulo de problemas. Ante esa situación, nosotros tenemos que cerrar fila y, por supuesto, comportarnos en consecuencia para poder actuar de manera conjunta como Parlamento, pero además alineados a lo que la comunidad internacional de alguna manera aspira y espera también de nosotros los venezolanos. A propósito de lo que aspira y espera la comunidad internacional y el papel que va a jugar la Asamblea Nacional, yo quisiera su comentario. Hoy, en una primera rueda de prensa, la directiva convocaba este cabildo abierto el día de mañana frente a la sede de Naciones Unidas del PNUD en Caracas. Y lo cierto es que aplicando la norma, la Constitución y a la luz del acuerdo aprobado incluso por ustedes en el Parlamento venezolano, bueno, comienza la usurpación del cargo en nuestro país y se genera efectivamente un vacío de poder, aunque hay una discusión allí académica abierta. Yo quisiera su comentario en particular, la posición de su organización en torno a lo que tendría que hacer la Asamblea para hacer frente a esta situación. Lo escuchamos. Lo que nosotros decimos metafóricamente como una alineación a los astros, y es quizás una de las diferencias más sustanciales que hemos mostrado con nuestros colegas diputados, es que nosotros no podemos descalificar ninguna de las alternativas que están presentes en la Constitución y en este momento difícil de la nación. Por ejemplo, no podemos descalificar de entrada el artículo 232, ni entrar en términos jurídicos de legalidad o no, porque esto no es un tema estrictamente jurídico. Si nosotros nos acogemos a la Constitución en su artículo 333, si usted está investido o no de autoridad para reponer el orden constitucional, ejérzalo. De modo que te voy a poner un ejemplo práctico. Radio Caracas Radio es una ventana precisamente abierta y que de alguna manera demuestra que está haciendo su aporte para la salida de esta narcodictadura que hoy lamentablemente sacude a Venezuela y que tiene en vilo al mundo entero. De modo que de gratis o a cuenta de que nosotros nos vamos a meter un autogol, por ejemplo, descalificando el artículo 233 de que eso no es viable. Yo no estoy diciendo que hagamos eso, lo que estoy diciendo es que no cerremos esa ventana, como no debemos cerrar el 333, como no debemos cerrar el 350 o cualquier otro artículo que se le ocurra o podamos hacer uso en el transcurso de los próximos días y de las próximas horas. Ahora, no hay solución mágica, no hay un GPS que nos diga, bueno, ¿cómo hacemos para desalojar a Maduro? Y el Google nos va a indicar cuáles son los pasos a seguir. No, esos pasos tenemos que crearlos nosotros y esas condiciones tenemos que crearlas nosotros. Y otra parte que tiene que ver con estructurar esa salida de Maduro, tiene que ver también con la calle. No la quieren llamar huelga nacional porque eso es hacerle una concesión a la causa R. Bueno, llámenla como ustedes quieran, pero el pueblo no puede estar ausente de esta épica. Y, por supuesto, el pueblo solo en la calle tampoco puede, y ya lo demostró en los meses iniciales del 2017, cuando todo el pueblo estaba en la calle, pero no estaban alineados las comunidades internacionales. Y también es cierto
que necesitamos que fuerzas constitucionalistas de las Fuerzas Armadas, esa reserva ética que tiene que haber y que estoy seguro la hay dentro de las Fuerzas Armadas, también tienen un rol protagónico. Si nosotros nos acogemos, y con esto concluyo la idea, al 333, no es que el 333 nos permite salirnos del marco constitucional, todo lo contrario, el 333 nos va a permitir es reingresar al marco constitucional. Ese es el camino y por supuesto nosotros no podemos descalificar ninguna de las alternativas que están previstas hasta ahora. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, porque, bueno, desde el Ejecutivo Nacional, incluso desde la Constituyente Comunal, han amenazado o han hablado de la posibilidad de disolver el Parlamento venezolano. Hoy el presidente de la Asamblea decía que esto es imposible y lamentablemente no es así. Probablemente sí es ilegal, está al margen de la Constitución y la voluntad expresada por 14 millones de venezolanos, pero el Ejecutivo desde el inicio, desde esa elección que ganó la oposición, bueno, se ha puesto como meta efectivamente vaciar de contenido la Asamblea Nacional reconocida por el mundo entero. Yo quisiera su comentario acerca de estas amenazas ciertas, de, digamos, estas medidas que evalúa el Ejecutivo Nacional y, por otra parte, lo que está ocurriendo y podría ocurrir en materia de represión. Nos tocó en la mañana de hoy hablar de un dirigente de Voluntad Popular, un dirigente juvenil detenido, concretamente en la parroquia El Paraíso. Hoy, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a César López, quien participó en una protesta a las afueras de la UCAP en Guayana. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, dos cosas. La primera es que todas las amenazas que ha hecho el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, incluso cuando Chávez, las ha cumplido. De modo que eso no puede minimizar nuestro empeño ni nuestro interés. No podemos dejarnos colonizar por el miedo. Muertos y represiones han habido y seguramente en medio de dictadura van a seguir habiéndolas. De modo que nosotros tampoco podemos decir, bueno, mira, hay una solución mágica que es este camino que nos garantiza que no va a haber muertos. Tenemos nosotros la necesidad de preservar la vida, la propia y la extraña. Pero esos son los riesgos justamente de enfrentar una dictadura como esta. Si los vietnamitas hubiesen tomado esa premisa, no se hubiesen enfrentado al ejército norteamericano. Y si nos ponemos a ver, a pesar de que Vietnam ganó la guerra, no es menos cierto que tuvo mucho más baja que Estados Unidos. Ese es el costo que lamentablemente tenemos que pagar los pueblos que hemos sido víctimas de tiranías, como este caso la tiranía de Chávez Maduro, y no podemos tampoco retroceder en ese empeño. Y aquellos que caen o caeríamos en una eventual confrontación, como en efecto han caído, bueno, esas banderas tendrán que asumirlas o izarlas otros, como ocurrió en la época de Marcos Pérez Jiménez, o como ocurrió en la época de Juan Vicente Gómez, o en la lucha de la independencia. O sea, ese no puede ser el baremo ni el parámetro para nosotros seguir avanzando en la dirección que nos propongamos. Ahora, diputado, a propósito de la hoja de ruta, lo que va a ocurrir mañana con este cabildo abierto y esta propuesta de conformar un Consejo de Estado que está en marcha para asumir justamente la transición, ¿cuál es la posición de su organización al respecto? Lo escuchamos. Nosotros lo dijimos ya el martes pasado en la sesión, todo lo que esté a nuestro alcance y contribuya a la salida de Maduro lo vamos a apoyar. Mañana vamos a acompañar al presidente de la Asamblea Nacional y a la directiva de la Asamblea ante la sede de la ONU, a la protesta, al reclamo, y hacemos un llamado a todo el territorio nacional para que haga lo propio, si no bien frente a la ONU, frente a algún organismo que sea significativo o noticioso, depende del lugar, del sitio, de la plaza donde se esté inspirando la protesta. La calle tenemos que retomarla y la dirección política, si algo puede hacer en este momento la Asamblea Nacional,
es asumir la conducción política de la resistencia hasta ver la salida y el derrocamiento de la dictadura de Nicolás Maduro, que está usurpando el poder ante los ojos de la comunidad internacional a partir de hoy y que está siendo desconocida por el mundo entero. Varias inquietudes, a través de las redes sociales nos llegan preguntas. Bueno, los ciudadanos han estado absolutamente activos a lo largo de la jornada, como es natural, tomando en cuenta, bueno, la incertidumbre que nos embarga por este periodo que se inicia luego de la juramentación o autoproclamación del Tribunal Supremo de Justicia. WTiger50 le dice: buenas tardes, por favor, pregúntale al diputado el por qué no tenía la Asamblea Nacional la ruta y posiciones acordadas, así como ya tenían la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, siempre nos llevan detrás de la ambulancia. Él dice: hago la salvedad por el diputado de Gracia. ¿Qué responde usted? Que tiene razón, que es uno de los grandes reclamos que nosotros le hemos hecho a la oposición venezolana, a la misma Asamblea Nacional a lo largo de estos últimos años. Nosotros, el retrato que da el oyente es correcto y por eso siempre hablo de tener, y siempre hemos hablado de tener, de tratar de tener terrenos ya previstos y planteados para que no nos agarren desprevenidos. A eso se debía cuando nosotros decíamos que teníamos que tener una directiva de la Asamblea Nacional que estuviese a tono con la confianza del país y no pensando en el correaje del partido que le correspondiera, sino una dirección blindada. Pero bueno, ya ese no es el debate hoy, eso es ya materia vista, eso ya fue tema pasado y nosotros tenemos que de alguna manera entonces obligar, entre otras cosas, a la dirección de la Asamblea Nacional a que tome las decisiones correctas y no ir detrás de ellos simplemente como borregos, y por eso estamos haciendo los planteamientos de la calle, estamos haciendo los planteamientos nacional. La comunidad internacional también tiene que ir más allá de lo que ha ido, y nosotros en esto queremos hablar absolutamente sin complejo, de cara al país. Yo pregunto, y le pregunto a los oyentes de Radio Caracas Radio, ¿Venezuela hubiese podido lograr en la época de la independencia con Simón Bolívar al frente y a la cabeza la liberación del imperio español o la independencia del país sin el concurso y la participación de la Legión Británica? Bueno, eso no ocurrió en Washington, eso no ocurrió en España. Yo estoy hablando de cosas que ocurrieron en nuestro país y que forman parte de nuestra historia. De manera que nosotros no podemos ver eso con complejos. Venezuela es un territorio ocupado militarmente por fuerzas terroristas como el Hezbollah, como el ELN, como la FARC, como grupos armados de colectivos que están prácticamente aliados con el Cartel del Sol y con una élite militar que lamentablemente le han dado la espalda a la Constitución y a la República, a la institucionalidad. Eso es un territorio ocupado. Y por supuesto, Venezuela no tiene ni siquiera un corta uña. Los venezolanos no tenemos un corta uña para poder hacerle frente a una situación tan compleja y delicada como la que hoy controla el crimen organizado desde Miraflores. Entonces, ese es el punto al que nosotros queremos llegar. El gobierno, o lo que se conoce como el gobierno de Nicolás Maduro, que es el régimen de Nicolás Maduro, seguramente fue en su oportunidad el sueño húmedo de Pablo Escobar, de tener un narcoestado al servicio de sus pretensiones. Bueno, aquí lamentablemente se dio, y ante eso tenemos que preparar los escenarios posibles. Y por eso es que en esta hora tenemos que hablarle suficientemente claro a los venezolanos qué cosa además requerimos del apoyo internacional, para qué lo requerimos y cómo lo requerimos. Diputado Américo de Gracia, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado por Bolívar, dirigente de la Causa R, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy y los retos que tenemos por delante luego de este acto escenificado en el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la comunidad internacional, sobre todo los países de Occidente, incluyendo en América Latina, rechazaron el acto, la juramentación, autoproclamación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. La Organización de Estados Americanos, sin ir más lejos, en sesión permanente acordó no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Maduro. A partir del 10 de enero, países como Paraguay rompieron relaciones, Perú llamó a su encargada de negocios en nuestro país, en fin, para hablar acerca de lo que va a ocurrir a partir de este momento. Saludamos en la línea telefónica al embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, María Alejandra? Saludos a tu audiencia. Pues con mucha preocupación, embajador, en torno a los escenarios que tenemos por delante, le pediría una primera valoración acerca de esta reacción automática, casi simultánea, de rechazo a esta juramentación o autoproclamación de Nicolás Maduro, bueno, al frente de la presidencia. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que esto, como se dice vulgarmente, un sopapo lo que recibieron, porque Europa son 28 países, hicieron todos mutis por el foro. Y hay una decisión de la decisión europea. De América, del continente americano, 19. Vamos sumando, ¿no? Y hay otros países que tampoco estuvieron presentes, que de Asia. ¿Eh? Entonces yo creo que eso de tildar que son fascistas 19 países de América y los 28 países de Europa, pero me parece que es un discurso no solamente trasnochado, sino que parece que no hubieran superado nunca la retórica castrista de los años 60, ¿no?
Estamos con el mismo discurso en un mundo que cambió radicalmente, que se está basando en la sociedad del conocimiento, que como dice el periodista ganador del premio Pulitzer, Friedman, el mundo está plano, y estos siguen con esta especie de dicotomía fascismo, izquierda, derecha. Yo creo que no han aprendido absolutamente nada. Además, si vemos inclusive el respaldo, entre comillas, que tuvieron, bueno, ¿cuánto había? 5 presidentes, ¿no? Pero básicamente los mismos de siempre. Pero hay una cosa que me llama la atención. Si dicen que el presidente de El Salvador estuvo aquí, y sin embargo, en la resolución de la OEA se abstuvo El Salvador. Y la abstención, como la abstención de México, como la abstención de los 8 que se abstuvieron, ciertamente no es un respaldo al gobierno, porque la votación fue 19-6, y esos 8 votos decidieron simplemente mirarlos todos desde la barrera. Y ¿sí? Embajador, perdón que lo interrumpa. El impacto que va a tener la ruptura de relaciones que probablemente vamos a ver en los próximos días. Hoy, sin ir más lejos, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, hacía el anuncio, tomando en cuenta o tomando como referencia el documento del Grupo de Lima. Si me permite, de hecho, tenemos un extracto de la declaración del presidente paraguayo. Sí, cómo no. Vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario. El gobierno de la República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Hago un llamado a los países amigos de la democracia y la libertad que se expresen con hechos concretos en favor del pueblo venezolano. No hay consecuencias malas cuando se defienden causas justas. La causa de la libertad, de la democracia, la causa de Venezuela es una causa justa. Que Dios proteja a Venezuela y que bendiga al Paraguay. Muchas gracias. Embajador, su comentario, el impacto que esto va a tener, es decir, el aislamiento a partir de este momento de la actual administración. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que ahí ha habido discusiones sobre la conveniencia o no conveniencia del retiro, del cierre de las embajadas. Hay diferentes visiones entre el Grupo de Lima. A veces inclusive hay una medida intermedia que es reducirla básicamente a relaciones consulares o ponerlas a un mínimo nivel, pero ya está, porque ya no hay embajadores, los que viven encargados de negocios. Vamos a ver qué sucede después de esto del Paraguay. Es posible que otros tomen esas medidas, otros tomen medidas intermedias, pero lo que pasaba, según las amenazas que hizo Maduro, es que él iba a retaliar muy fuerte por la declaración de Lima, que él con mucha grosería lo llama el cartel de Lima. Se hace referencia al punto 9 de la declaración, que es el caso de la situación con Guyana, ¿no? Eso lo pusimos nosotros muy claro en un artículo explicando qué es el problema que está detrás de eso. El problema que está detrás de eso es culpable, y uno de los grandes culpables es Maduro, que fue canciller durante años y que permitió que Guyana solicitara la extensión de su plataforma continental ante la autoridad de Naciones Unidas sin que hubiera la protesta, que es el único mecanismo que da el derecho internacional para rechazar cuando hay actos que uno cree contrario a los intereses y la soberanía del Estado. Y la protesta no es un acto secreto, la protesta es por definición un acto público, pero ni protestaron eso, ni protestaron las concesiones. Entonces ahora se van a vestir del ropaje del patrioterismo, cuando en realidad, sí, yo estoy de acuerdo que hay que defender las bocas de los Orinoco, y me parece bien que se haya hecho un decreto en esa materia, pero el decreto ha debido
cometió un gravísimo error que omitió una cláusula de protección, de cláusula de salvaguarda, estableciendo que nada de ese decreto implica renuncia, aceptación o rechazo de la reclamación que está regida por el Acuerdo de Ginebra del 66. Porque si lo hace, los guyaneses pueden perfectamente decir, bueno, pero hicieron esto y estamos en desacuerdo, pero en cierto sentido no dijeron nada de la zona de reclamación. Entonces eso es show, puro show. Ahora, regresando al tema que me estaba preguntando, yo creo que la declaración de la conferencia episcopal, la resolución de la ONU, la declaración del Grupo Lima, todos son factores que tienen una incidencia muy fuerte en el aislamiento y en la idea de que afortunadamente hay una posición unida en defensa del Parlamento venezolano, que pasa a ser la única institución legítima que hay en el país en este momento, porque las demás están viciadas, salvo las que están fuera del país, que también son legítimas, tanto la Fiscalía como el propio Tribunal Supremo. Ahora, embajador, el efecto práctico de esta situación inédita en nuestro país, más allá del retiro de embajadores y personal diplomático, porque Estados Unidos, que es todavía nuestro principal socio comercial, en la primera de cambio, ha condenado hoy la ilegítima usurpación del poder de Maduro tras estas elecciones desleales e injustas que impuso, dice el comunicado del gobierno norteamericano, al pueblo de Venezuela. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la contratación con empresas de estos países que no reconocen la legitimidad del gobierno? ¿Es posible prever los escenarios que tenemos por delante? Ya el Perú toma medidas. Primero, prohibición a más de 150 funcionarios venezolanos que tomen y revisión de todas las cuentas. Yo creo que aquí viene lo que se podría llamar un choque de trenes, ¿no? Porque el problema está, María Alejandra, que el 10 no es que iba a resolverse todo. El 10 es el inicio de una nueva etapa. Una etapa que, si pudiéramos hacer un parangón, para hacer un ejemplo, vendría a ser un poco el equivalente, guardando la distancia y el respeto a la historia, a lo que ocurrió en el 19 de abril en Venezuela, ¿no? El 19 de abril todavía estábamos bajo el yugo español y hubo la primera manifestación, después vino el 5 de julio y al final terminó el 24 de julio, ¿no? Pero yo no creo que los lapsos sean tan largos, pero aquí se inicia un proceso muy distinto de lo que había antes del 10, porque antes del 10, nos gustara o no nos gustara, había un mandato que terminaba ese día y había una legitimidad de origen, si bien no de ejercicio, del que era entonces presidente Maduro. A partir de ahora, no es que haya un vacío de poder, hay una usurpación del poder a través de unos procesos viciados desde el origen mismo, desde la Asamblea Nacional Constituyente, desde el origen de la elección en mayo, en fin, después de la juramentación, cuando existe una asamblea inventando algún recurso por lo cual escamotean ese paso y el lunes yendo a presentar su mensaje como el Cordero frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo creo que aquí lo que va a venir es una situación de máxima tensión. Ojalá que haya alguna sensatez y que de alguna manera se active el famoso grupo de contacto y que fuerce una salida, a pesar de esta frase que varias veces ha pronunciado el propio Maduro, que el show continúe. Esto fue un show lo que vimos hoy. Un show. Sí, bueno, que a mí me dio da la pena, impresión, embajador, al menos lo que vimos hoy en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Academia Militar, da la impresión que el gobierno no tiene la más mínima intención de retroceder. Hay que decir que La Voz de América, citando a un funcionario de los Estados Unidos, decía que viene una nueva etapa de acciones decisivas contra el gobierno de Venezuela, que la etapa de las sanciones ya terminó. Pero yo no creo que solamente la presión internacional, sino que también la reacción. Si uno ve la reacción en la calle, no hay ningún entusiasmo ni bandera, salvo la que ellos pusieron. Yo creo que además él enfrenta una situación que no tiene forma de resolverlo, María Alejandra. O sea, aquí hay una situación de desbocamiento de hiperinflacionario, con una situación cada vez más crítica, con una situación de tensión social, política muy grande. Entonces, ¿qué? ¿Va a poder de pronto por milagro, como digo,
la inundación de inversiones que vienen de Europa. ¿Dónde están esas inversiones? O sea, yo creo que verdaderamente fue un ejercicio de lo que podemos acuñar, copiando al revés a García Márquez, lo que aquí hay una dosis gigantesco de irrealismo mágico. Bueno, me quedo con yo esa creo que es alarmante, Figueredo, preocupante, pero yo creo que vamos en el camino. Lo que la gente tiene que pensar es que estas cosas no ocurren por milagro, sino que en este momento yo nunca he visto en la historia una concordancia tan grande entre comunidad internacional y ahora afortunadamente en el Parlamento vemos que todas las fuerzas, inclusive María Corina y todos los demás, están apoyando un Parlamento que está actuando como debe ser, responsablemente, no como quieren las redes sociales, porque esto es un caso complejo que puede ser peligroso, porque un animal acorralado es peligroso, ¿no? Embajador, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Emilio Figueredo fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy y esta reacción en cadena de la comunidad internacional, sobre todo los países de Occidente, nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, rechazando esta juramentación, acordando no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Maduro que se inicia este 10 de enero. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos nuestro Premio Nobel Baruch Benacerraf. ¿Sabía usted que hay un premio Nobel venezolano? El doctor Baruch Benacerraf, junto a Jean Doucet y George Snell, ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1980. Baruch Benacerraf nació en Caracas en 1920. Después de vivir sus primeros años entre Francia y Venezuela, Baruch partió hacia los Estados Unidos. Allí estudió y trabajó en varias universidades hasta ocupar la presidencia de dos prestigiosas instituciones, la Cátedra de Patología de la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto de Cáncer Dana-Farber. Recibió el Premio Nobel por sus descubrimientos durante los años 60 y 70 sobre el papel fundamental que juegan algunos factores genéticos en el funcionamiento del sistema inmune. El sistema inmune nos defiende contra invasores y cuerpos foráneos, pero en cada persona esta respuesta es diferente. Estas diferencias
dependen de un grupo de genes llamados el complejo mayor de histocompatibilidad, que son claves en los procesos de resistencia o susceptibilidad a ciertas enfermedades infecciosas y de retraso en trasplantes de órganos. Sus estudios sobre este complejo fueron la gran contribución de este científico a la medicina moderna. Antes de su muerte en 2011, Baruch Benacerraf publicó un número importante de artículos y libros científicos. Su libro de Caracas a Stockholm, Una vida en las ciencias médicas, dejó testimonio de sus orígenes caraqueños. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hasta ahora hablamos ampliamente acerca de las implicaciones legales de lo que ha ocurrido el día de hoy. Esta actividad en el Tribunal Supremo de Justicia, esta juramentación, algunos hablan de autoproclamación de Nicolás Maduro. Antes, comento información que nos transmiten a través de las redes sociales. Arnaldo Gómez nos dice: acabo de sentir temblor acá en Guacara, 5:25 de la tarde. Él pregunta, ¿alguien más lo sintió? Responden que sí. Y efectivamente fue un video que a las 5:23, magnitud 3,4, Valencia, para aquellos que, están. Dicho esto, saludo a José Vicente Jaro, abogado, profesor universitario, defensor de derechos humanos, especialista en derecho constitucional. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a ti, saludos a la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de este sismo institucional, haciendo una analogía con lo que acaba de ocurrir en Valencia. Profesor, lo hemos hablado en otras oportunidades, ya se concretó este acto de usurpación de funciones, así lo ha calificado la Asamblea Nacional y buena parte de la comunidad internacional, incluyendo la OEA, hoy en sesión permanente. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo, María Alejandra, ante todo, muchas gracias nuevamente por el contacto y la confianza de siempre. Yo creo que no ha sido un sismo institucional, ha sido un terremoto institucional, porque lo que vimos hoy en la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas no puede llamarse juramentación. Eso no es una juramentación. La juramentación es un acto solemne que se rige por unas normas constitucionales y legales establecidas en la Constitución, establecidas en la ley de juramento. Hay una ley que específicamente regula las formalidades de una juramentación. En todo caso, como Nicolás Maduro Moros no fue electo en elecciones auténticas, libres, transparentes, universales, directas y secretas, el 20 de mayo de 2018, y como ya terminó el periodo constitucional 2013-2019 a las 12 de la noche del día de ayer, Nicolás Maduro Moros no podía hoy pretender juramentarse como presidente de la República para un nuevo periodo constitucional. Eso que ha hecho Nicolás Maduro no se llama usurpación, se llama fraude constitucional. Eso es un fraude constitucional
que además constituye delito de conformidad con el artículo 213 del Código Penal venezolano, que dice, palabras más, palabras menos, que aquella persona que sin tener un título jurídico o una legitimidad correspondiente para ejercer la función pública, la ejerce, está incurriendo en un delito. De la misma manera la ejerce quien, habiendo tenido esa función o teniendo esa función, llega al término de esa función pública y pretende continuar ejerciendo esa función pública sin tener un título jurídico válido para poder continuar ejerciendo esa función pública. De manera que lo que ha dicho la OEA hoy, al redondear todo este término en el término de ilegitimidad de Nicolás Maduro en el cargo de la presidencia de la República y desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, es definitivamente la conclusión a la que debemos llegar. Aquí no ha habido juramentación de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno. Si me permite, profesor, tenemos un extracto de las palabras que ofrecía Michael Moreno al frente del Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela. Él en un momento titubea, da la impresión, y lo comentábamos en redes sociales, que cae en cuenta por unos instantes de la gravedad de lo que está pasando allí. Vamos a escuchar ese momento que además le dio la vuelta al mundo, destacado por medios de comunicación internacionales, y yo le preguntaría si todos los funcionarios que asistieron a esta actividad tienen algún tipo de responsabilidad, incluyéndolo a él. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, habiendo cumplido usted con lo que reza el artículo 227, 228 y los demás requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las facultades constitucionales que tiene este Tribunal Supremo de Justicia, y verificando la esencia formal del artículo 231, jura usted cumplir bien, fiel, responsable y cabalmente las responsabilidades con las obligaciones inherentes al cargo, verificando procurando en todo momento cualquier amenaza al cargo, verificando de Michael Moreno, que le dieron la vuelta al mundo, bueno, por este momento en el que titubea, que no está claro de lo que está diciendo exactamente. Yo quisiera su comentario, doctor, hecha la aclaratoria de que no estábamos ante un acto de juramentación propiamente dicho. Sí, los funcionarios que asistieron a esta actividad tienen algún tipo de responsabilidad. Lo escuchamos. Sin duda, tienen una responsabilidad. Primero, la responsabilidad que tiene toda persona que está usurpando un cargo indebidamente y legítimamente. Recordemos que estos magistrados, y en especial estamos refiriéndonos al caso de Michael Moreno, accedió a el cargo de presidente del Tribunal Supremo de Justicia sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución. Ya eso es un delito conforme a la Constitución y la ley. Pero en cuanto a la juramentación, como juramentar entre comillas, es decir, cometer un fraude constitucional, es decir, ser cómplices de un delito de usurpación de funciones sancionado y penado por el artículo 213 del Código Penal venezolano, como eso es un delito, como eso lo está haciendo no solamente Michael Moreno, sino un conjunto de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que incluso trataron de sacar una decisión judicial para justificar eso. Bueno, ellos son cómplices de ese delito que se ha perpetrado hoy por parte de Nicolás Maduro, por parte de Michael Moreno y por parte de los demás miembros del Tribunal Supremo de Justicia que se dicen magistrados y que están allí en dos pilitas, y además de todos aquellos que firmaron el acta de juramentación, dentro de los cuales vi a Diosdado Cabello Rondón, a Tibisay Lucena, a Tarek William Saab, por decir algunos de los que pude observar siguiendo la sesión por un canal de internet.
Ahora, ¿Aló? no sé si pueden escucharme. Uno, dos. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Bueno, tuvimos allí un problema técnico, producto de la situación de los servicios públicos en nuestro país, pero para cerrar la idea, doctor José Vicente Haro, quien todavía nos acompaña, yo le preguntaba acerca de la hoja de ruta que ha planteado la Asamblea Nacional. Se habla de un consejo para la transición. Decía Juan Guaidó que la Asamblea va a proponer asumir la representación del pueblo. En la práctica, esto se puede hacer y ¿cómo? ¿Lo escuchamos? Bueno, ya la Asamblea Nacional es representante del pueblo. Eso es algo que ya de suyo lo dice la Constitución. El Parlamento son los representantes del pueblo, son los representantes de quienes votaron en diciembre del año 2015 por los diputados que están en la Asamblea Nacional. Ahora, en la Asamblea Nacional, decía el diputado Juan Guaidó, y quisiera articular lo que dijo el día martes con lo que dijo el día de hoy. La Asamblea Nacional, decía el diputado Juan Guaidó el día martes, no puede crear falsas expectativas. Decía, no podemos crear falsas expectativas, no vamos a poder llegar a una transición rápidamente. Las transiciones se trabajan, las transiciones se tienen que articular. Esto va a ser un proceso en el que vamos a estar trabajando, vamos a crear las condiciones, vamos a necesitar y hacemos un llamado a la Fuerza Armada, y entonces se proponía en la sesión luego un anteproyecto de ley para un Consejo de Estado para la restitución del orden constitucional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando uno lee el contenido total de ese anteproyecto, uno llega a una conclusión muy simple, y es que la transición política en Venezuela, como está planteando la Asamblea Nacional, es una transición en el mediano plazo, no en el corto plazo. No, olvídense, mis queridos conciudadanos, a quienes nos están escuchando, y uno tiene que ser muy franco en esto. La Asamblea Nacional no ha podido emitir una sola ley durante los últimos 2 años. Solamente en el año 2016 logró sancionar y promulgar una ley para interceptar las llamadas telefónicas en las cárceles, y hubo otra ley que quedó como en suspenso, que era la ley del bono de alimentación para las personas de la tercera edad, para los adultos mayores. Bueno, no ha podido sancionar una ley. Cuando uno oye que se va a presentar un anteproyecto de ley para establecer un consejo para el restablecimiento del orden constitucional, uno está diciendo, bueno, ya se están estableciendo una meta que prácticamente es imposible de cumplir, porque conforme a la Constitución, para poder poner esa ley en vigencia, tienes que promulgarla, y para que se pueda promulgar, tiene que hacerlo el Poder Ejecutivo, pero ese Poder Ejecutivo es ilegítimo. Entonces, yo creo que aquí ha debido proponerse al menos un acuerdo, no una ley. Y en todo caso,
todo ese entramado jurídico que yo vi en este proyecto de ley es algo que está muy bien para un Estado que no estuviera en una emergencia humanitaria compleja, para una nación donde la inflación no fuera la que tenemos los venezolanos hoy en día, donde la escalada del dólar no se diera diariamente, como hemos visto, prácticamente el doble en una semana, donde existan medicamentos, donde exista... que al final, doctor José Vicente Haro, el planteamiento es a mediano y largo plazo, como ha dicho usted. Habrá que ver cómo resultan las cosas y cómo se desarrolla este cabildo abierto convocado para el día de mañana al frente del PNUD. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición, que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó